Mi nombre es Eduardo. Tengo 70 años y hace casi 50 que trabajo como cuidador de cementerios de mi ciudad. Imagínense la cantidad de historias que he ido recolectando todo este tiempo. Mucha gente dice que soy un elemento más del cementerio, como las tumbas, los nichos, los fosos y la capilla. Otros más atrevidos a mis espaldas dicen que el día en que me muera, nadie se dará cuenta, que mi espíritu continuará trabajando en el camposanto. Agregan que quizás ya llevo un buen tiempo muerto. Quiero aprovechar los últimos años de mi vida para contar por lo menos algunas historias que he vivido a lo largo de mi servicio junto a los muertos, antes de unirme a ellos. Lo primero que deben saber es que el cementerio, mi cementerio, es bastante grande, vasto y amplio. Si bien es verdad que la ciudad en la que vivo no es de las más grandes, sí que es de las más antiguas, está justo al mar, y fue la primera ciudad fundada por los inmigrantes, y como es sabido, toda ciudad necesita dos cosas para ser tal: una iglesia y un camposanto. Tan grande se fue haciendo que por eso cuando tenía un poco más de 20 años y andaba buscando trabajos lejos del puerto, puesto que nada me daba más miedo que el mar, se me ofreció un puesto estable como cuidador a tiempo completo. El puerto incluyó una casita pegada a la parte norte, que es donde vivo hasta el día de hoy. Desde el primer día en el que comencé a trabajar, tomé el hábito de dar una recorrida nocturna pasada la medianoche. Nunca faltaban los graciosos o los traviesos que les gustaba asustarse. También conocí de los otros, de los que disfrutaban de lo siniestro. La noche en que esto sucedió, yo todavía era un novato en mi trabajo. Estaba deambulando por el sector de las criptas que está junto a una larga hilera de pinos, en la parte más oscura del cementerio. La mayoría de las criptas son antiguas y pertenecientes a las familias aristócratas de la ciudad. Eso más la compacta arboleda que cubría todo aquel sector con una sólida penumbra. Llevaba mi linterna de mano. Escuché un sonido tenue y lejano, como si fuera un murmullo. Me acerqué despacio. Intentaba no hacer ruido para no perder el sonido. Apunté el haz de la linterna al piso para que la luz no me delatara. Muy de a poco el murmullo fue tomando forma y distinguí una voz aguda de mujer. Me asomé por detrás de un enorme mausoleo que estaba justo al final del pinar. De allí pude verla. Era una mujer joven. Llevaba un vestido azul. Estaba arrodillada frente a una tumba. Era una sepultura nueva. Si no me equivocaba, era la que se había realizado ese mismo día. La jovencita no lloraba. No tenía ningún comportamiento típico de quien está de rodillas frente a la tumba de un ser querido. Todo lo contrario, susurraba con firmeza y convicción. Pude darme cuenta de que hablaba por teléfono. Tuve un presentimiento. Algo me dijo que no la abordase ahora mismo, que aguardara un momento. Rodeé el mausoleo para que ella no me viera. Cuando aparecí por el otro lado, que estaba mucho más cerca, y al tenerla de espaldas, tenía la seguridad de que ella no me veía. «Aguanta, ya estamos cerca, solo un poco más», la escuché susurrar. Y ni bien terminó de decir eso, vi una enorme figura que emergió de la oscuridad. Era un hombre calvo, enorme y musculoso. Cargaba una pala al hombro. «Te dije, ¿lo ves? Ya está», dijo la mujer al teléfono cuando se percató de la presencia del hombre, e inmediatamente cortó el teléfono. Ella le dijo al hombre que había llegado tarde. El hombre se disculpó con voz parca y apagada, y luego preguntó si esta era. La mujer asintió, se puso de pie y se hizo a un lado. De inmediato, el hombre grandote se puso a cavar en la joven sepultura. Como la tierra todavía estaba blanda, avanzaba con gran velocidad. Evidentemente era un profesional. Yo supe de inmediato que algo extraño sucedía allí, así que marqué en el teléfono el número de la policía
pero no llamé. Quería ver cuál era el plan para que luego fueran detenidos con las manos en la masa. Pocos minutos después, se escuchó el sonido de la pala contra la madera. El hombre siguió trabajando hasta que el ataúd estuvo descubierto por completo. Recién ahí se incorporó, clavó la pala en el suelo y miró a la mujer. El hombre dijo que todo estaba listo, y la mujer le contestó con su despectivo tono aristocrático que ya se podía ir, que mañana le iba a llegar el pago. El hombre dejó la pala en donde la había clavado y se marchó por donde había venido. Con su paso cansino, la mujer aguardó expectante a que el tipo se alejara. Cuando estuvo segura de que ya estaba lejos, sacó el puñal que tenía escondido en el vestido y se inclinó sobre el ataúd. La escuché trabajar sobre las tapas y seguros de metal. La tapa del ataúd se abrió de un golpe. A mí se me congeló el pecho y casi se me cae la linterna. Un muchacho joven salió del interior. Llevaba puesto un típico traje de cadáver y respiraba con dificultad, con exageración y aspavientos. El hombre tosía una y otra vez y decía respirando con dificultad que se habían tardado mucho. Dijo que un poco más de tiempo ahí y seguro se ahogaría. El jovencito caminó un par de pasos, estiró sus músculos, se inclinó y se apoyó en sus rodillas para recuperar el aliento. La chica observaba con una sonrisa. Se miraron, se acercaron, se estrecharon en un abrazo y luego se besaron apasionadamente. Cuando se separaron, él preguntó si todo estaba listo. Ella inmediatamente contestó que sí, que ya tenía sus nuevos documentos, su nueva identidad, que los pasajes ya estaban listos y que deberían llegar al muelle 14 en 3 horas. Además, ella le dijo que ahora solo hacían falta las joyas. Él la tomó de la mano al mismo tiempo que desclavaba la pala de la tierra y le dijo que lo siguiera. Lo seguía a buena distancia para que no me descubrieran. En un momento parecieron desorientarse, pero pronto retomaron el camino. Cuando vi cuál era su destino, empecé a entender unas cuantas cosas. Se detuvieron frente a una tumba nueva pero muy lujosa. Era la tumba doble del matrimonio Lockhart. Hacía una semana que habían sido enterrados allí. Habían fallecido en un accidente automovilístico bastante confuso. Mientras muchos afirmaban que el Dr. Lockhart conducía pasado de copas, había otra versión que hablaba de frenos cortados. Frenos que misteriosamente habían dejado de funcionar cuando el matrimonio volvía de una fiesta de su mansión en la cima de la colina. Los únicos beneficiados de toda su fortuna eran sus 2 hijos adoptivos, Margaret y Paul. No eran hermanos sanguíneos. Habían llegado en diferentes momentos a la vida de los Lockhart y la tragedia se había consumado el día anterior, cuando Paul Lockhart se había quitado la vida ingiriendo veneno, supuestamente agobiado por la trágica muerte de sus padres. Pero ahora yo estaba viendo a ese muchachito vivo y rebosante de buena salud. Los había escuchado hablar de nueva identidad, de joyas y de un viaje. Entendí que aquellos jóvenes eran mucho más que hermanos adoptivos y que tenían una responsabilidad en lo que le había pasado a sus inocentes padres. Mientras yo escondido sacaba todas esas conclusiones, Paul Lockhart utilizó la enorme y ancha pala de metal para romper la losa que cubría la tumba de sus padres adoptivos. Levantó los pedazos y los hizo a un lado. Cuando llegaron a los ataúdes, Margaret usó el mismo puñal con el que había liberado a su amante y abrió ambos. Los dos rieron y empezaron a desvalijar los cadáveres de todas sus joyas y objetos de valor. Mientras lo hacían, no dejaban de reír. La ambición y la crueldad suelen ser parientes cercanos. Yo estaba colmado de indignación. Tenía ganas de hacer justicia por mano propia, pero no era lo conveniente. Pulsé la tecla llamar y cuando me atendió la policía, le susurré que vinieran ya mismo para el cementerio, que estaba sucediendo un robo. Ellos terminaron de saquear los cuerpos. Luego ella dijo que era momento de irse,
que el auto estaba en la parte de atrás. Él asintió. Se dieron la mano y comenzaron a correr. Yo estaba dispuesto a no dejarlos escapar hasta que llegara la policía. Abandoné mi escondite y fui tras ellos. Ellos desaparecieron detrás de un muro de nichos, y antes de que pudiera llegar ahí, escuché los gritos desgarradores. Lo que encontré cuando llegué a ese lugar fue algo que jamás había esperado ver. La pareja de jovencitos estaba tirada en el suelo, justo en el piso de cemento, flanqueado por nichos de un lado y sauces del otro. La pala, las joyas robadas y hasta los teléfonos celulares con los que se habían comunicado mientras Paul simulaba su muerte estaban desparramados a su alrededor. Sobre ellos, imponentes y terroríficos, estaban dos figuras pálidas y traslúcidas, dos seres evidentemente de otro plano. A pesar de sus rasgos fantasmagóricos, pude reconocerlos de inmediato. Era el matrimonio Lockhart. Sus rostros cadavéricos estaban dominados por la furia, y no era para menos. Casi que recostados sobre sus traidores hijos adoptivos, los tomaban por el cuello y les succionaban un alito blanquecino que les salía por la boca. Cuando culminaron y se irguieron, vi, a mi pesar, que los jovencitos yacían inertes en el suelo. Estaban muertos. El matrimonio me vio allí parado frente a ellos, a unos escasos metros. Yo di unos cuantos pasos atrás. Pensé que venían por mí, pero no tenían nada en mi contra. Solo eran un par de espíritus en busca de vengar su asesinato para poder descansar en paz. Gradualmente, simplemente fueron desapareciendo frente a mis ojos. Cuando la policía llegó, encontró los cadáveres. Yo no sabía qué decir. Estaba en shock. Al final, solo les conté la primera parte. Obvié lo de las apariciones por una evidente cuestión de credulidad. Los médicos dijeron que la pareja había sufrido una especie de síncope. Algo que era extremadamente extraño que les hubiese pasado a dos personas prácticamente al mismo tiempo, pero que no había otra explicación posible. Los diarios se hicieron eco de la noticia. Pronto se demostró que Margaret y Paul habían cortado los frenos del auto de sus padres, que luego habían simulado la muerte de Paul, todo con la idea de empezar una nueva vida en otro continente, con la fortuna de sus padres y una nueva identidad para él. Con la multimillonaria herencia de los Lockhart, se creó un lujoso orfanato para niños sin familia. Yo, por otro lado, tuve pesadillas por varios meses. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando cómo fue que hice para quedarme 50 años más en ese cementerio después de haber presenciado algo tan traumático. Y créanme, con los años aprendí que los muertos y los fantasmas son mucho más justos que los vivos. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches para todos. No voy a revelar mi nombre. Espero que sepan entenderlo. Hace más de 20 años que cargo con esta historia en mi interior. Es una verdad que se ha transformado en un veneno, que se ha ramificado en mi interior. Me ha tomado por completo. Y sé que si no lo saco a la luz, si no lo obligo a salir de mi interior, terminará acabando conmigo. Estoy seguro de que muchos de ustedes, los que me están escuchando, alguna vez de jóvenes o en la adolescencia, también cometieron la travesura de ir a jugar por la noche a un cementerio. Sí, es algo muy estúpido. Pero sí, debemos admitir que es bastante común a esa edad en la que nada nos parece estar del todo mal y en donde es imposible medir los riesgos y las consecuencias que nuestras acciones conllevan. Linda fue quien comenzó a hablar de ello. Habíamos regresado de las vacaciones y ella las había pasado en lo de una tía en otro pueblo. Dijo que esa tía era medio bruja,
que le había enseñado un montón de cosas. Esos días llevaba al colegio un mazo de cartas extraño y se la pasaba tirándoles a todos los chicos y chicas del colegio. Podía, supuestamente, adivinar el porvenir de quien estuviese frente a ella. Decía que era abierta a la magia y le encantaba usar esa frase. Una mañana, cuando ya éramos varios los que estábamos cansados del tema y cuestionábamos sus nuevas habilidades, ella dijo que podía hacer mucho más que eso. Dijo que podía invocar un espíritu. Nosotros, por supuesto, no le creímos, pero Maía sí. Maía se acercó casi corriendo a ella y le preguntó si eso era verdad. Linda le dijo que en el contexto adecuado, ella podía hacerlo. Todos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en la cabeza de Maía. En ese entonces hacía algo más de 3 meses que el pueblo había sido sacudido por una tragedia. El hermano menor de Maía, Leo, de apenas unos 9 años, había muerto asfixiado por una cadena mientras jugaba en el taller de su padre. La noticia fue devastadora, y todos sabíamos que la familia de Maía estaba destruida. Los rumores decían que incluso sus padres ya estaban separados. Nosotros habíamos sido testigos del cambio en nuestra amiga. Maía perdió el brillo usual de sus ojos. Su sonrisa pasó de ser genuina y amable a una de una completa desgracia. Dejó de arreglarse y era habitual verla en las mañanas llegar tarde a la escuela, siempre con la piel gris, los ojos hundidos en 2 pozos negros y el pelo pegajoso y desgarrado. Nosotros habíamos intentado de todo por animarla, pero nada surtía efecto. Ella solo podía pensar en su hermano y en la tristeza que la rodeaba a ella y a sus padres. Y ahora, Linda, con sus ínfulas de bruja adolescente, le estaba dando esperanzas de establecer contacto con el espíritu de Leo. Durante los siguientes días, nosotros, Manuel, Clara y yo, intentamos que Maía se olvidara de aquello, pero simplemente no había forma. Ella aprovechaba cualquier pausa en las clases o incluso los recreos para abordar a Linda y hacerle 1 y 1000 preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué forma? Más de una vez le habíamos dicho a Linda que la cortase con aquello, pero para ella era imposible no ceder a la tentación de ser el centro de atención. Yo debí ser más fuerte, debí de imponerme, y debí haber hecho caer a Maía en cuenta de que Linda solo estaba diciendo mentiras. La verdad, todos los días me arrepiento de no haberlo hecho. Quizás la curiosidad también nos traicionó. Linda nos terminó convenciendo a todos que lo mejor para Maía era intentarlo. Más allá de que el contacto fuera exitoso o no, a ella le podía servir para cerrar un ciclo o algo así. Y así fue como una medianoche de primavera. Nos encontramos en la puerta del cementerio. El camposanto estaba alejado del pueblo, escoltado por montones de árboles altos, y se llegaba a él solo por un camino de tierra. La mayoría llegamos en bicicleta. Maía fue la única que llegó en auto. Se lo había robado a sus padres que, desde la muerte de Leo, vivían como zombies. Del lado del acompañante se bajó Linda. Llevaba puesto un vestido largo y antiguo, y yo ahí me di cuenta de que de verdad ella estaba convencida de sus nuevas habilidades paranormales. Abrimos la reja de metal de un empujón. Sus goznes oxidados rechinaron rogando por aceite y mantenimiento. Maía nos llevó hasta la tumba del hermano. Era una noche fresca, aunque se percibía que eran los últimos despojos del invierno. Una brisa moderada agitaba las copas de los árboles, que parecían murmurar sobre nuestras cabezas. Recuerdo que mientras caminaba en medio de las tumbas, en medio de esa calma que solo se puede haber en un lugar que pertenece a los muertos, me pregunté más de una vez qué demonios estaba haciendo allí, y evaluando los rastros de mis amigos, no era el único. Llegamos, quizás que era por lo inquieto que estaba, pero esta vez el cementerio me pareció más grande que cualquiera de las otras veces en las que había ido. Cuando vi la enorme fotografía con el rostro de Leo que estaba pegado a la lápida, se me encogió el corazón. Todos lo conocíamos,
Era un gran chico y se parecía mucho a su hermana. Linda se ubicó en lo que podríamos llamar la cabecera de la tumba, justo por encima de la lápida. Yo podía ver su rostro serio y concentrado. Los demás rodeamos la tumba. Maía estaba a la derecha de Linda. Estaba nerviosa e inquieta. Linda apoyó en el suelo y abrió un bolso de cuero del que no se había separado ni por un segundo. De su interior sacó velas, 2 frasquitos de vidrio con polvos, uno claro y uno oscuro. Uno estaba atado de palitos blancos. ¿Son huesos? ¿Huesos de animal?, preguntó Clara un poco horrorizada. Linda levantó la vista imperturbable y no dijo nada. Pero Maía intervino. Le dijo a Clara que no molestase a Linda, que Linda debía concentrarse. Clara estuvo a punto de contestar un improperio, pero prefirió callarse y dedicarme una mirada llena de bronca. Yo solo sonreí. Linda se puso de pie. Rodeó la tumba con un círculo con el polvo blanco, incluyéndonos a nosotros en su interior. Luego, cuando regresó a su lugar, dibujó otro círculo. Este era mucho más pequeño, con el polvo oscuro que resaltó sobre el mármol claro de la tumba. Después, ordenó con meticulosidad los huesos blancos dentro de ese círculo. Por último, sacó un enorme y grueso libro viejo. Yo no pude aguantar la curiosidad y le pregunté si ese acaso era un regalo de su tía. Linda levantó la vista. Creo que es justo que diga que siempre me pareció muy hermosa. Tenía ojos azules como si fueran de agua. Me sostuvo la mirada como evaluando si yo estaba molestándola o preguntándole en serio. Finalmente contestó que ella simplemente lo había tomado prestado y luego volvió a sus quehaceres. La portada del libro tenía encasquetado un puñal. Ella los destrabó y los levantó frente a nosotros. Era muy peculiar. Tenía la hoja curva y el mango blanco tenía una serpiente tallada que se enroscaba en él. Luego Linda tomó la palabra. Dijo que para este tipo de actos se requería de un sacrificio y todos debían dar algo a cambio. Hoy iba a ser solo una gota de sangre. Y de inmediato con la punta del cuchillo se pinchó la punta del dedo y dejó caer la gota sobre los huesos pequeños que estaban dentro del círculo de polvo negro. Luego siguió Maía, que inmediatamente se ofreció. Yo fui el tercero. Manuel dudó, pero finalmente extendió su mano, y Clara lo hizo a regañadientes. Linda, con una voz solemne, dijo que ahora sí podíamos empezar. Abrió el libro y buscó la página correcta. Cuando lo halló, lo dejó apoyado contra la lápida y tomó de las manos a Maía y a Clara. El resto hicimos lo mismo y de alguna forma cerramos el círculo a un nuevo nivel. Linda comenzó a leer. No sé qué idioma era aquel, nunca lo supe. La voz de Linda fue tomando seguridad a medida que progresaba en el texto. No recuerdo que ella nos lo hubiera pedido, pero yo estaba con los ojos cerrados. En mi mano derecha sentía la tensión y la presión del agarre de Maía. La brisa pasó a ser un viento considerable a nuestro alrededor. Abrí los ojos cuando la voz de Linda comenzó a sonar en un tono alto y profundo, que parecía no ser ella. Me encontré con los rostros aterrados de Manuel y Clara. Cuando seguí la dirección de su mirada, me quedé helado. Encima de nuestras cabezas, aproximadamente a 1 metro de distancia, una especie de nube violácea se revolvía, giraba, daba vueltas sobre sí misma, deshilachándose y tomando una forma circular. Clara se soltó de Linda y Manuel. ¿Qué demonios es eso?, gritó. Maía, que hasta ese momento continuaba con los ojos cerrados, entregada al embrujo de Linda, abrió los ojos. Linda interrumpió la lectura. Maía, fascinada, dijo que aquello era un portal. Pero el rostro de Linda cambió de estar sorprendido a horrorizado, y cuando vi su rostro, comprendí que algo iba mal. Linda dijo que esto no era lo que ella había, pero se interrumpió. La nube completó un óvalo por encima nuestro.
Manuel se soltó de mí, intentó alejarse de la tumba, pero recibió una descarga eléctrica y cayó confundido hacia adelante. El círculo de polvo blanco no nos dejaba salir. Miré adentro de ese portal abierto sobre nosotros y vi la oscuridad más absoluta que vi en mi vida. Es imposible de explicarlo por aquí, pero era al mismo tiempo la ausencia de todo y una presencia intimidante y maligna. La fotografía de Leo se desprendió de la lápida, cayó hacia adelante y se rajó el vidrio que la protegía. Del portal nació una fuerza. El cuerpo de Maía, delgado y azotado por la tristeza de los últimos meses, se elevó por el aire. Frente a nuestros ojos, ella, que hasta ese momento parecía entregada al embrujo y confiaba que podría hablar con su hermano, comenzó a sacudirse intentando resistir, pero no podía hacer nada contra aquel poder. ¿Por qué no me tiré encima de ella? ¿Por qué no la retuve con nosotros? Son preguntas que me hice, y son preguntas que me hago cada día que ha pasado desde esa noche. Sí, todos estábamos paralizados esa noche, paralizados y muertos de miedo. Pero eso no es una excusa. Yo pude haber actuado y no lo hice. Maía comenzó a desaparecer en medio de esa negrura inexplicable. Fue Linda la única que reaccionó. Se puso de pie derribando sobre la tumba el libro y el cuchillo, y se extendió hacia Maía, que ya tenía medio cuerpo fuera de nuestra vista. Al segundo intento, Linda logró aferrarse al tobillo, pero no pudo combatir la fuerza. Maía seguía siendo succionada, adentrándose en la negrura, y ahora ella también. Inmediatamente reaccioné. Me sacudí la cabeza y me abalancé hacia adelante por Linda. Alcancé a tomarla por las piernas. Todos gritábamos, pero la voz de Maía ya no podíamos escucharla. Nunca supe, y creo que nunca lo sabré, si lo que yo hice provocó algo, o simplemente la oscuridad solo estaba interesada en llevarse a una persona, o específicamente a Maía. Al lanzarme sobre la tumba para sostener a Linda con mi cuerpo, deshice el círculo pequeño formado con polvo negro y desordené los huesos de animal. En ese mismo momento, con Maía por completo en su interior, el portal se cerró en un instante. El viento cesó de inmediato, y el cementerio, y lo único que se escuchó fue el aullido de Linda al caer en mis brazos. El portal le había rebanado por completo el antebrazo, justo por debajo del codo. Sentí su tibia sangre salpicando en mi rostro, y ella, al ver su estado, simplemente perdió el conocimiento. Las imágenes, los recuerdos de todo lo que sucedió después, son bastante confusos para mí. Me recuerdo a mí mismo improvisando un torniquete en el brazo mutilado de Linda, a Clara gritando desaforada el nombre de Maía, y a Manuel, con un ataque de furia, pateando todos los elementos de hechicería que Linda había desplegado. Más tarde, no sé si más tranquilos, pero sí algo más en nuestros cabales, nos dimos cuenta que no podíamos contarle esto a nadie. Estábamos aterrorizados, así que decidimos inventar una historia. Gracias a Dios, en aquella época la policía del pueblo no estaba muy predispuesta a la investigación ni tenía los recursos para hacerlo. Por eso, cuando se encontraron con nuestra historia, la dieron por cierta de inmediato y el caso fue cerrado. Simulamos un choque, un accidente con el auto de los padres de Maía. La hicimos estrellarse contra un monte y le prendimos fuego. Dijimos que nosotros tres, Manuel, Clara y yo, las vimos lejos mientras andaban en bicicleta. Afirmamos que pudimos rescatar el cuerpo herido de Linda, pero una explosión nos impidió sacar a Maía. Supuestamente, ella murió carbonizada dentro. Como les decía, no hubo ni demasiadas ni muy buenas preguntas. La policía creyó nuestra historia
y el pueblo aceptó la tragedia. Linda nunca volvió a ser la misma, nunca volvió a hablar. A los pocos meses sus padres desistieron y la internaron en una institución mental en una ciudad cercana. Clara se fue del pueblo. Nunca más supe nada de ella. El suicidio de Manuel fue hace unos 5 o 6 años ya. Él vivía en la playa, tenía familia, parecía un tipo feliz. Pero una tarde su mujer encontró su cuerpo en el baño. Se había cortado las manos con un extraño puñal. Y a su lado, manchado por su propia sangre, encontraron un libro extraño y antiguo. Pero sin duda los que más sufrieron fueron los padres de Maía. Su madre terminó suicidándose y su padre terminó internado en un hospital psiquiátrico. No pudo superar la pérdida de toda su familia. Soy el único que se quedó en el pueblo. Esta historia, esta verdad, me ha torturado por años. Solo espero que Maía me perdone y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos ahora con el siguiente relato de la noche. Hola, carreteras de la oscuridad. Mi nombre es Laura y soy una seguidora asidua de sus historias. Las escucho casi todos los días mientras regreso a casa después de mi turno en el hospital. Me parece increíble cómo logran capturar el terror y mantenerme al borde del asiento con cada relato. Nunca pensé que tendría mi propia historia de terror para compartir, pero aquí estoy, dispuesta a contarles algo que me dejó marcada para siempre. Mi vida siempre había sido bastante rutinaria. Trabajo como enfermera en un hospital de la ciudad. Un trabajo demandante pero gratificante. Vivo sola en un pequeño departamento cerca del centro. Mis días solían ser bastante predecibles. Me despertaba temprano, iba al trabajo, volvía a casa, cenaba y me dormía viendo alguna serie en la televisión. Era una vida tranquila, sin sorpresas ni sobresaltos, hasta que me encontré con una vieja amiga del colegio, María. María y yo habíamos sido unidas durante nuestra infancia, pero con el tiempo y las responsabilidades de la vida adulta, nos habíamos distanciado bastante. Sin embargo, el destino nos reunió un día de otoño. Cuando ella estaba de visita en la ciudad, decidimos ponernos al día y me invitó a un café. Fue un encuentro lleno de nostalgia y risas, recordando viejas anécdotas de la escuela y hablando sobre nuestras vidas actuales. No tenía ni idea de que esa reunión sería el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. María me contó que su abuelo había fallecido recientemente y que lo habían enterrado en el viejo cementerio de nuestra ciudad natal. Durante el entierro, mientras los demás estaban ocupados con el servicio, María se alejó un poco y encontró un objeto extraño cerca de la tumba de su abuelo. Era un muñeco vudú, hecho de tela y paja, y tenía alfileres clavados en diferentes partes del cuerpo. A pesar de lo perturbador que parecía, María decidió tomarlos en sus manos por curiosidad. Fue en ese preciso momento que vio a una mujer vestida de negro deambulando entre las tumbas. La figura era alta y delgada, con un velo que cubría su rostro. María, extrañada y preocupada, intentó acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda. Sin embargo, tan pronto como se acercó, la mujer simplemente desapareció. María estaba tan conmocionada que dejó caer el muñeco. De noche, María empezó a experimentar cosas extrañas en su departamento. No podía dormir porque escuchaba ruidos inexplicables, susurros, pasos e incluso golpes en las paredes. Cada vez que intentaba dormir, sentía una presencia en la habitación. Una noche despertó y vio a la misma mujer vestida de negro parada en el pie de su cama. La figura estaba completamente inmóvil, mirándola fijamente a través del velo. Desapareció tan rápido como había aparecido, pero el miedo que dejó fue palpable. Cuando María me contó todo esto,
supe que algo realmente malo estaba pasando. Decidimos investigar más sobre el cementerio y sobre aquel muñeco vudú que había encontrado. Fuimos a nuestra ciudad natal y comenzamos a preguntar a los vecinos. Nos enteramos de que en ese lugar se practicaba mucha magia negra y que utilizaban las diferentes tumbas de los muertos para realizar rituales oscuros. Descubrimos historias de personas que habían visto figuras sombrías y escuchado susurros inquietantes en las noches. La investigación solo hizo crecer nuestro miedo y nuestra determinación de poner fin a lo que fuera que estuviera atormentando a María. Cuanto más investigábamos, más terrorífico se volvía todo. Una noche, mientras María estaba en su departamento, los ruidos se hicieron más intensos. Empezó a escuchar voces claras que susurraban su nombre. Sentía una presencia constante detrás de ella y una sensación de frío que no se iba por más que subiera la calefacción. Una madrugada, al levantarse para tomar agua, vio a la mujer de negro reflejada en el espejo del baño, mirándola fijamente con unos ojos vacíos y oscuros. Desesperada, María decidió contarle todo a un conocido de su familia, un hombre mayor que había vivido en el pueblo toda su vida. Este hombre le recordó que fuera a una iglesia y hablara con el sacerdote. El sacerdote, al escuchar la historia, le dijo que lo que tenía que hacer era rociar su departamento y el cementerio con agua bendita. Así alejaría a los espíritus que la estaban acosando. Seguimos el consejo del sacerdote. Fuimos a la iglesia, conseguimos agua bendita y volvimos al cementerio. Rociamos el lugar donde María había encontrado el muñeco vudú y luego hicimos lo mismo en su departamento. Después de eso, los ruidos y las apariciones cesaron. María por fin pudo volver a dormir tranquila y nunca más se volvió a saber de la mujer de negro. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, aún no puedo evitar sentir un escalofrío cada que paso cerca de un cementerio. No puedo dejar de pensar en cuántos otros objetos extraños y rituales oscuros se esconden entre las tumbas. Esta apariencia me ha dejado marcado y me hizo comprender que a veces es mejor no tocar nada desconocido que te encuentres en un cementerio. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado de las historias. Bien, ahora vamos con el último relato de la noche. Mi nombre es Álvaro, y esta historia me ocurrió hace algunos años, durante el velorio de mi abuelo. Era una tarde de abril, y el cielo estaba nublado, presagiando una noche fría y sombría. Mi abuelo había fallecido de forma natural a los 85 años, después de una vida larga y llena de historias. Mi familia y yo vivíamos en un pueblo desde hacía años, ya que nos mudamos a la ciudad buscando mejores oportunidades. Mi abuelo, sin embargo, se había quedado en la vieja casa familiar, en un pequeño pueblo donde todos se escondían, aunque él no se llevaba bien con casi nadie. Solo unas 7 personas acudieron al velorio, incluidos mis padres, mi hermana, Miguelina y yo. El velorio se llevó a cabo en la casa de mis abuelos, un lugar lleno de recuerdos y rincones que evocaban mi infancia. La sala principal, donde se encontraba el ataúd, estaba tenuemente iluminado por velas, creando un ambiente lúgubre y nostálgico. La atmósfera era pesada, cargada de una tristeza silenciosa. Todo parecía tranquilo, con la familia y los pocos amigos reunidos para despedirse. Entre los presentes estaba una mujer que nadie conocía. Era una señora de cabello gris y mirada intensa que se mantenía en silencio, sentada en una esquina del salón. Vestía de negro, con un aire de solemnidad que encajaba con la ocasión. Pero había algo en ella que me inquietaba. Mi madre, pensando que era una amiga de la infancia de mi abuelo, no le dio mayor importancia. La mujer parecía inofensiva, aunque su presencia se sentía un poco fuera de lugar. La mujer no interactuaba con nadie, solo observaba el ataúd con una intensidad perturbadora. Mi hermana, Miguelina, siempre curiosa, me preguntó quién creía que era esa mujer.
pero yo no tenía respuestas. Traté de ignorar la sensación de inquietud y me concentré en consolar a mis padres, que estaban visiblemente afectados por la pérdida. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las velas que rodeaban el ataúd se apagaban sin razón aparente, y un frío inusual empezó a recorrer la sala. Cada vez que alguien intentaba encender las velas nuevamente, parecían apagarse más rápido, como si una brisa invisible las extinguiera. La mujer desconocida permanecía inmóvil, observando todo con una mirada penetrante. Cada vez que alguien intentaba hablarle, ella simplemente sonreía y volvía a fijar su mirada en el ataúd. Empecé a sentirme incómodo y noté que Miguelina también estaba inquieta. Me confesó que había escuchado susurros provenientes del rincón donde estaba la mujer. Intentamos racionalizar lo que pasaba, pensando que tal vez era el cansancio o el estrés del momento. Sin embargo, los susurros se volvieron más intensos y parecían palabras en un idioma antiguo que no lograba identificar. Alrededor de la medianoche, decidí acercarme a la mujer para ofrecerle algo de café. Cuando llegué a su lado, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Le ofrecí el café, pero ella no respondió. En ese momento noté que no estaba respirando. Me volví hacia mi madre para pedir ayuda, pero cuando regresé la vista a la mujer, ella había desaparecido. No había ningún rastro de ella en la casa. Desesperado, busqué a mi madre y le conté lo sucedido. Los dos regresamos al salón y, para nuestro horror, vimos que el ataúd de mi abuelo estaba abierto y vacío. Miguelina, que estaba observando todo desde la puerta, comenzó a gritar histéricamente. Decía que había visto a la mujer llevarse a mi abuelo por el pasillo hacia el sótano. Bajamos corriendo y al abrir la puerta del sótano, nos encontramos con una visión aterradora. La mujer estaba allí, de pie, junto al cuerpo de mi abuelo, murmurando palabras incomprensibles. Su rostro se había transformado en una mueca horrenda, y sus ojos eran dos pozos negros llenos de maldad. Lleno de pánico, cerré la puerta del sótano con fuerza y la atranqué con una silla. Mi madre llamó a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron a nadie en el sótano. El cuerpo de mi abuelo estaba nuevamente en su ataúd, como si nada hubiera pasado. La mujer nunca más fue vista, y hasta el día de hoy, nadie sabe quién era ni de dónde vino. Desde esa noche, la casa de mis abuelos quedó marcada por el terror. Mi familia decidió mudarse, y yo sigo teniendo pesadillas con esa mujer y los susurros que llenaron el velorio. Nunca entendí completamente lo que ocurrió. Sé que en ese velorio, algo más que mi abuelo fue puesto a descansar. Mi abuela solía contar historias de brujas que vivían en los bosques cercanos, y ahora no puedo evitar pensar que quizás esa mujer era una de ellas y solamente venía a reclamar lo que creía suyo. Buenas noches, comunidad de carreteras de la oscuridad. Mi nombre es Jeff Williams y desde hoy formaré parte del elenco de este maravilloso podcast. Esto para quitar un poco la monotonía. Espero que le guste mi voz. Mi nombre es Daniel y hasta hace poco mi vida era bastante normal. Vivo en un pequeño pueblo llamado San Cristóbal, conocido por su tranquilidad y la amabilidad de sus habitantes. Trabajo en la única librería del pueblo, un lugar acogedor y lleno de historia. Los días se suceden sin mayores sobresaltos, entre las charlas con los clientes habituales y la lectura de algún buen libro. Mi rutina diaria era simple: despertarme, desayunar en la cafetería de la esquina, ir a la librería, trabajar hasta el cierre y luego regresar a casa para cenar y ver alguna película antes de dormir. La librería es mi refugio, un lugar donde me siento seguro y donde puedo perderme en las historias de los libros.
Aunque no soy de muchas palabras, disfruto de las conversaciones con los clientes que comparten mi pasión por la lectura. Uno de ellos es el señor Fernández, un hombre mayor que siempre compra novelas de misterio. También está Laura, una joven estudiante que viene a buscar material para sus trabajos de la universidad. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la librería está tranquila, lo que me permite leer en paz. La vida en San Cristóbal es apacible. Las tardes de verano son especialmente agradables, con la brisa suave que atraviesa las calles y el canto de los pájaros acompañando el día. Suelo dar paseos por el parque central donde los niños juegan y las parejas pasean de la mano. Es un lugar donde todo parece estar en calma, donde la vida se vive sin prisas ni sobresaltos. Un día, mientras organizaba unos libros en la sección de terror, escuché la campanilla de la puerta. Al levantar la vista, vi entrar a una chica que no había visto antes. Tenía el cabello largo y oscuro y una mirada que parecía esconder un mundo de secretos. Se acercó al mostrador y me sonrió. «Hola, ¿tienes algún libro de poesía?», preguntó con una voz suave. La llevé a la sección de poesía y comenzamos a hablar. Su nombre era Carmen. Tenía un encanto peculiar, una mezcla de dulzura y misterio que me intrigaba. A medida que conversábamos, me di cuenta de que había algo en ella que me atraía de una manera que no podía explicar. Carmen empezó a visitar la librería con más frecuencia. Siempre encontraba algo nuevo que leer y nuestras charlas se alargaban cada vez más. Descubrí que compartíamos muchos intereses: la literatura, la música, incluso el cine. Poco a poco, una amistad comenzó a florecer entre nosotros, y esa amistad se transformó en algo más. Una tarde, mientras caminábamos por el parque después de cerrar la librería, Carmen me contó sobre su fascinación por lo oculto. Habló de rituales, leyendas y lugares que tenían una historia oscura. Me sorprendió, pero también me intrigó. Nunca había conocido a alguien tan apasionado por esos temas. «Hay un cementerio en las afueras del pueblo», dijo Carmen, sus ojos brillando con una luz extraña. «Se dice que ocurren cosas extrañas allí por la noche. ¿Te gustaría ir a verlo alguna vez?» No era el tipo de persona que buscara emociones fuertes, pero algo en su entusiasmo me convenció. «Claro, ¿por qué no?», respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Así, comenzamos a planear nuestra visita al cementerio. Carmen parecía emocionada, como si estuviera a punto de compartir un gran secreto conmigo. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en ella y en lo que nos esperaba en aquel lugar. El día llegó. Nos encontramos en la librería al anochecer y partimos hacia el cementerio. Mientras caminábamos, Carmen me habló más sobre su interés por lo sobrenatural y cómo había descubierto que el cementerio de San Cristóbal tenía una historia siniestra. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una penumbra inquietante, con las lápidas erguidas como guardianes silenciosos. «Antes de entrar, hay algo que debo decirte», dijo Carmen deteniéndose en la entrada. «Lo que vas a ver aquí puede ser perturbador. No te asustes, solo sigue mi ejemplo». Asentí, sin saber muy bien a qué se refería. Entramos al cementerio y caminamos entre las tumbas. El aire estaba cargado de una sensación de inquietud que no podía explicar. De repente, Carmen se detuvo frente a una antigua cripta y sacó una pequeña vela de su bolso. «Necesito que confíes en mí, Daniel», dijo, encendiendo la vela y colocando una mano sobre mi hombro. «Esta es una especie de ritual. Nada malo te pasará si sigues mis indicaciones». A medida que Carmen recitaba unas palabras en un idioma que no reconocí, el aire se volvió más frío y una sensación de pesadez me envolvió. De repente, una sombra se movió entre las lápidas y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Carmen continuó con su recitación, su voz cada vez más intensa.
Entonces lo vi. Una figura oscura apareció frente a nosotros, sus ojos brillando en la oscuridad. Mi primer instinto fue correr, pero algo en la voz de Carmen me mantuvo en mi lugar. «No te asustes, Daniel», dijo con calma. «Esta es solo una manifestación. No puede hacernos daño». Pero sus palabras no lograron calmarme. La figura se acercó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que algo estaba muy mal, como si una fuerza oscura nos rodeara. De repente, la figura se desvaneció y el aire pareció volver a la normalidad. Carmen apagó la vela y se volvió hacia mí con una expresión seria. «Hay algo que necesitas saber, Daniel», dijo, su voz llena de gravedad. «No estoy aquí solo por curiosidad. Pertenezco a un grupo que busca entender y controlar estas fuerzas. Hemos estado observando este lugar por mucho tiempo». Me quedé sin palabras, sin saber cómo responder. Carmen tomó mis manos y me miró a los ojos. «Quiero que te unas a nosotros, Daniel. Creo que tienes un don, una sensibilidad que podría ser de gran ayuda». Esa noche, mientras caminábamos de regreso al pueblo, mi mente estaba en un torbellino. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero lo que vi y sentí en el cementerio no podía ser explicado de manera racional. Carmen me aseguró que no estaba loco, que lo que habíamos visto era real. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Carmen siguió visitándome en la librería, cada vez más insistente en que me uniera a su grupo. Me habló de sus miembros, de sus rituales y de cómo habían ayudado a personas a comprender y controlar las fuerzas oscuras. Finalmente tomé una decisión. Aunque tenía miedo, mi curiosidad y mi creciente amor por Carmen me empujaron a aceptar su invitación. Lo que no sabía era que esta decisión cambiaría mi vida para siempre. La noche de la primera reunión, Carmen vino a buscarme. Caminamos hacia una casa abandonada en las afueras del pueblo. Al entrar, me encontré con un grupo de personas, todas con una mirada decidida y una atmósfera de expectación. Carmen me presentó a todos y me explicó que esa noche realizaríamos un ritual de bienvenida. El ritual comenzó de manera sencilla, con cánticos y velas encendidas. Pero a medida que avanzaba, sentí una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que estaba allí. Los otros miembros parecían en trance, sus voces resonando en la oscuridad. De repente una figura oscura apareció en el centro del círculo. Sentí un terror indescriptible, pero Carmen me apretó la mano, dándome fuerzas para mantenerme en mi lugar. La figura se dirigió hacia mí y sentí su mirada penetrante. Una voz resonó en mi mente, preguntándome si estaba dispuesto a aceptar el conocimiento y el poder que venían con ser parte de este grupo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, respondí afirmativamente. Después del ritual me sentí diferente, como si una parte de mí hubiera cambiado para siempre. Carmen me explicó que ahora estaba ligado a ellos y que juntos descubriríamos más sobre las fuerzas oscuras que rodeaban nuestro mundo. Con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Sombras que se movían en la noche, susurros en la oscuridad. Lo que había comenzado como una curiosidad se estaba convirtiendo en una obsesión. Carmen y los demás me guiaban, pero cada vez me sentía más atrapado en un mundo del que no podía escapar. Un día, Carmen me llevó a un lugar especial en el cementerio, una tumba antigua cubierta de símbolos. Me explicó que era la tumba de un antiguo miembro de su grupo, alguien que había intentado controlar las fuerzas oscuras y había fracasado. «Ahora entiendes lo que enfrentamos, Daniel», dijo Carmen con tristeza. «Este poder no es un juego. Debemos ser cuidadosos. Esa noche tuve un sueño. La figura oscura apareció de nuevo
esta vez hablándome directamente. Me dijo que había una traición en el grupo, alguien que estaba usando el poder para sus propios fines. Al despertar, supe que tenía que averiguar la verdad. Confronté a Carmen y al grupo con lo que había soñado. Al principio, nadie quiso creerme, pero las evidencias comenzaron a acumularse. Descubrimos que uno de los miembros, Juan, estaba intentando invocar una entidad peligrosa para obtener más poder. Nos preparamos para enfrentar a Juan. El cementerio se convirtió en el campo de batalla, con las sombras acechando y los susurros llenando el aire. Fue una lucha intensa, y en el clímax del enfrentamiento, Carmen y yo unimos nuestras fuerzas para detenerlo. Con Juan derrotado, el grupo comenzó a sanar. Carmen y yo sabíamos que nuestro camino no sería fácil, pero estábamos decididos a seguir adelante juntos. El cementerio, aunque aún un lugar de misterio y peligro, se convirtió en un símbolo de nuestra lucha y nuestro amor. La vida en San Cristóbal nunca volvió a ser la misma. Las sombras y los susurros seguían presentes, pero ahora sabía que no estaba solo. Con Carmen a mi lado enfrentaría cualquier desafío. Juntos nos adentramos en el misterio, listos para descubrir más secretos y proteger a nuestro pueblo de las fuerzas oscuras que acechaban en la noche. La historia de cómo conocí a Carmen y nos unimos en una lucha contra las fuerzas oscuras es solo el comienzo. San Cristóbal sigue siendo un lugar tranquilo en la superficie, pero ahora sé que bajo esa calma hay secretos que solo unos pocos conocen. Juntos, Carmen y yo seguiremos desentrañando esos misterios, protegiendo a los nuestros y enfrentando lo desconocido, siempre listos para